Muy buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva. Estamos hoy ya en el segundo día de este mes de diciembre, finalizando un año y pues empezando a celebrar en este mes tantas cosas tan emocionantes que tenemos que vivir. Ya tenemos unas lindas Pascuas aquí que son pues representativas de las fechas y que traen esa alegría y ese color. Tengo el gusto de que esta noche me acompaña el ingeniero Eddie Sánchez, director de INSIBUME, quien es muy conocido por todos ustedes, ya que gracias a la función que realizan junto con el equipo de trabajo en el INSIBUME nos han ayudado a predecir, a saber cómo andamos con el tiempo en Guatemala y con todos los diferentes azares que nos ha tocado vivir. Ingeniero, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Ante todo, pues me da mucho gusto tratar de contribuir para que las personas conozcan más sobre los problemas relacionados con los desastres naturales, ¿verdad? En las últimas fechas hemos tenido casi de todo, es decir, en el mes de noviembre, el terremoto en San Marcos, descensos de temperatura, heladas en lo que es la parte alta del altiplano y también el comportamiento del invierno durante todo el año que fue bastante inestable y la amenaza que tenemos para el año próximo, que sería que se consolide el fenómeno del Niño, que nos traería un problema en cuanto a los recursos hídricos, ya que el comportamiento no fue bueno en el año 2011, entonces quiere decir que el año 2012 también tenemos repercusiones, es decir, hemos tenido en realidad comportamientos de la naturaleza bastante difíciles, poco usuales y que la gente a veces no comprende que lo que está pasando son cambios que debemos de ver cómo los entendemos y tratamos de mitigar o entender el porqué. Y una parte importante, ¿verdad, ingeniero? Es obviamente el hecho de la prevención de todo esto, porque yo me imagino que cada vez estamos teniendo pues, mejores medios de predecir, por lo menos una base científica, algo que va a suceder. Pero a pesar de ello, pues cuando suceden, muchas veces nos encontramos con que se producen daños que tal vez pudieron ser prevenidos con algún tipo diferente de legislación, de regulación. Por ejemplo, hablando del terremoto que hubo allá desafortunadamente el 7 de noviembre y que afectó pues tanta área en San Marcos y otros lugares cercanos. ¿Usted cree de que, por ejemplo, algo de lo que pasó ahí pudo haberse prevenido en sus diferentes aspectos? Bueno, hay una cosa seria que tenemos en el país, es de que todavía hay la persistencia de construcciones, malas construcciones, antiguas, especialmente aquella construcción que es de adobe. Pero también tenemos que con el tiempo se han hecho construcciones con nuevos métodos de construcción, pero mal hechos. Entonces tenemos pues el caso de algunas edificaciones que colapsaron en el área de San Marcos que no debieron de haber colapsado porque probablemente no se utilizó el material apropiado, no se diseñó bien o en pocas palabras no hubo supervisión. Pero tenemos un problema serio en algunas ciudades, especialmente los cascos viejos de las ciudades en las cuales todavía la construcción es de adobe. Las casas son muy bonitas, muy amplias, pero la construcción de adobe tiene el defecto de que el adobe es un material monolítico que a la hora del empuje de un sismo no reacciona elásticamente y colapsa. Además hay que tomar en consideración el peso del adobe, construcciones todavía con techos de teja, y ahora también lo que es en el altiplano, en las casas que hacen los campesinos, es que utilizan adobe porque lo tienen ahí.
el estado de pobreza para ellos es tal de que es nada más de abrir un hoyo, armar bloques de lodo, y que son los adobes, pero ya no tienen ni siquiera algún refuerzo como se usaba antes. Es decir, de que la amenaza que todavía persiste en algunos pueblos que probablemente no han sido afectados o que fueron afectados es por la mala construcción. Y también hay que tomar en consideración el terreno. La mayoría de ciudades en Guatemala se concentran en el área de la cadena volcánica, en donde tenemos depósitos volcánicos y se ha construido sobre ellos. Y estos terrenos no reaccionan bien con un movimiento sísmico. En alguna forma, ingeniero, es complicado porque obviamente, pues, por ejemplo, vimos que mucha gente ahora perdió sus casas que tenían de mucho tiempo atrás, sus familias, y claro, eran construidas en adobe, pero era prácticamente imposible, digamos, haberlas cambiado por una nueva forma. Me recuerdo que después del terremoto que sufrimos ya hace muchos años, se habló mucho de unas nuevas técnicas para utilizar el adobe, pero con un reforzamiento, o teniéndole materiales que pudieran hacerlo más flexible y que no fueran, como usted decía, monolítico. No sé si esto verdaderamente se logró aplicar o no. Por otro lado, hay algo que es importante, y es que toda construcción tiene que tener autorizaciones, que van desde autorizaciones municipales, el hecho de que tengan planos debidamente certificados y que sean hechos en áreas que sean adecuadas. En ese punto, ¿cómo afectó esta vez? Mire, ahí como dice, mucha tela que cortar. Primero que todo, no hay planificación urbana. Algunas ciudades, pueblos, la planificación no existe. Hay autorización para construir nuevas colonias, se están expandiendo. Los que antes eran pueblitos ahora ya son ciudades, pero no ha habido una buena planificación. Además de esto, es de que se hacen las construcciones sin supervisión, se usan mal los materiales, la gente se autoengaña. Digo, porque, por ejemplo, construyen una casa y naturalmente no contratan un ingeniero, no que un maestro de obra, que algunos tienen buena experiencia y otros no. Entonces, lo que sucede es de que hacen una casa, comienzan a buscar el material de construcción más barato, y lo más barato sale caro, porque entonces se tiene block de mala calidad o ladrillo de mala calidad. Agreguémosle a eso que hay que ponerle columnas con hierro, buscan el hierro más barato y con poco nivel de resistencia. Es decir, que construyen una casa pero con muros y con costaneras, lo que son los pilares y todo, con una deficiencia terrible. Y el terremoto reciente de aquí de noviembre desnudó muchas de esas cosas, porque hubieron casas construidas recientemente que colapsaron. Edificios públicos. Edificios públicos que colapsaron por mal diseño y por mala calidad de material. Es decir, de que eso es un problema serio, porque no es lo mismo poner un adobe que tiene, un block de concreto que tiene una capacidad para resistir tal peso, pero naturalmente si compra block barato va a comprar un block que va a estallar. Entonces, eso es lo que hay que tomar en consideración. Desafortunadamente, ingeniero, pues aquí, aunque el tema sale un poquito de sí de la que estamos hablando, pero aquí aflora fenómenos como corrupción, ¿verdad? Sí. Porque obviamente toda obra, digamos, gubernamental, por ejemplo, debe tener una supervisión. Toda construcción debe tener una licencia que especifique planos y medidas, pero eso es lo que no sucede. Yo le comentaba un poco antes de entrar en las cámaras que un amigo que conoce de esto me dice, yo no me explico cómo hay casas que están construidas, ¿verdad? Porque empezaron con un piso, ahora tienen 3 y tienen hasta azoteas que salen, terrazas, y dice uno, aquí no hay ningún cálculo estructural, pero tampoco hay ninguna supervisión, porque ese es el problema. Sí, bueno, yo creo que ahora lo bueno es que los ingenieros están conscientes de que aplicar normas de construcción, pero algunas autoridades no.
Entonces no se ha vuelto una norma o código de construcción obligatorio. Más que todo eso es opcional. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que hay edificios públicos que fueron construidos hace mucho tiempo y que no observaron ninguna norma y que muchos consideran como garantía de que esos edificios o las casas también resistieron el terremoto del 76. Y entonces, como aguantó, entonces está bien construida. Pero Claro. si nosotros miramos escuelas, edificios públicos, hospitales, clínicas que tienen problemas de diseño, de mala construcción, y algunos que necesitan con urgencia reforzamiento, porque si bien es cierto, no se cayeron en épocas recientes o no han sido dañados, pero yo creo que habría que tomar la prevención de hacer un análisis de los edificios públicos o también los edificios privados en donde se concentra mucha gente, ¿verdad? Hay algunos edificios que en realidad la arquitectura es muy bonita, pero el riesgo contra lo que sería el comportamiento de ese edificio en una área sísmica deja mucho que dudar. Y como usted menciona, pues estamos en un área sísmica que obviamente estos fenómenos se van a seguir presentando. Sí. Como esto es un poco de elucubración, siempre se dice, bueno, se espera uno grande, miren, ya toca, miren. Y yo sé que obviamente, a pesar de que pues ustedes tienen un equipo bastante adecuado, gente muy profesional, es imposible predecir cuándo viene otro. Pero las normas, las partes educativas, ¿verdad, ingeniero? Porque yo creo que la educación es fundamental acá. Eso es algo que el guatemalteco como que no quiere entender o no quiere aprender. Creemos de que debe haber una cultura para el desastre, pero no tomarlo en juego, sino que tomarlo de una manera con secuencia, por ejemplo, estar preparados, pero inclusive preparados psicológicamente, ¿verdad? Educar a los niños en el trabajo, tomar todas las precauciones, organizar comités de emergencia dentro de las oficinas y los trabajos, porque solo se acuerdan o las personas entran en un estado de pánico y quieren arreglarlo todo, ¿verdad? Por ejemplo, en el Japón, la gente, cada ciudadano es responsable de comportarse por sí mismo apropiadamente en un caso de terremoto. Se le ha capacitado para que él pueda reaccionar, primero que todo, reaccionar apropiadamente y inducir eso hacia los otros, de manera pues de que todos estemos educados. El mayor problema es la falta de educación para los desastres. Y organización para manejarlo, se está trabajando fuertemente en esto, con la organización. Es decir, me parece que hemos dado bastantes pasos hacia la organización, pero aún las mejores organizaciones en los países con muchos recursos, de cierta manera han fallado, porque alguien falla. Claro. Entonces se vuelve una cadena en lo que alguien falla. Tenemos casos que aunque tengan muchos recursos, por ejemplo, lo que pasó en el área de Nueva Orleans y ahora recientemente en Nueva York, que hubieron fallas de organización. Pero ojalá que las fallas de organización sean lo menos, pero la falla es en el propio ciudadano. Creo que ahí está. Y tiene que entenderse que es una responsabilidad del ciudadano y no del gobierno, porque el gobierno no puede estar en todos los lugares, no puede tener ahí a la Conreda a un lado, ni puede tener a los bomberos, la Cruz Roja, no, que tiene que valer por sí mismo, pero y valerse por sí mismo también correspondería a que las autoridades que son responsables de lo que es la construcción, las licencias, aplicar normas, normas de calidad también, no solo las normas de construcción, sino que normas de calidad. Y hay un tema que se ha tocado bastante, ingeniero, en el sentido de,
por ejemplo, la construcción no solamente de mala calidad, sino que en áreas vulnerables. Porque, por ejemplo, aquí nosotros sabemos que muchos asentamientos que iniciaron con plástico como techos, hoy son construcciones formales, en laderas, en zonas que son totalmente inhabitables, y sin embargo las vemos que cada día se multiplican y hay más, y pareciera no haber ninguna regulación. Esas son zonas de alto riesgo. Tenemos problemas de que hay zonas declaradas de alto riesgo invadidas. O que han estado declaradas de alto riesgo, y lo peor es que la gente las invade, pero también ahí viene el oportunismo, pues. Desgraciadamente algunos ya se han vuelto comerciantes con andar buscando dónde asentarse, pero en realidad se exponen, están exponiendo a otros, y naturalmente si hubieran restricciones y se aplica la ley, se aplica la ley en cuanto que una zona de riesgo, si está declarada, se tiene que respetar, porque tarde o temprano en ese lugar puede haber un desastre natural y que los va a afectar. Ahí sí que, y como decía usted, no podemos hacer una predicción de mañana, pasado, en algún momento va a pasar. Puede ser un fenómeno como un deslizamiento de terreno, o puede ser una inundación, porque hasta las partes bajas están de los barrancos habitadas, y los terremotos, ¿verdad? Inclusive los incendios forestales, que a veces en las zonas que están en los barrancos y laderas han habido esos problemas también. Y que afortunadamente pues, no hemos tenido incendios forestales de la magnitud que han habido en California, en Rusia, en otros lugares, ¿no? Que me recuerdo que en Moscú el año pasado prácticamente estaba asfixiado por los gases. Pero, por ejemplo, ingeniero, algo que ahora ha tenido un aparecimiento que antes como que no existía o no se conocía, eran los tsunamis. Y, por ejemplo, ahora ha habido ya mucho temor y mucha ansiedad cuando hay un terremoto. Dice, mire, y va a haber tsunami, ¿verdad? Sí, mire, hemos visto que se están desarrollando fenómenos en la naturaleza que probablemente tengan un pico de actividad más fuerte. Por ejemplo, los grandes terremotos que han habido en banda H en el Asia, el sismo de 9.1 en Chile, el tsunami del Japón. Entonces, todas esas cosas traen consecuencias. Vivimos en un mundo donde los esfuerzos que hace la naturaleza se van distribuyendo. Es decir, que tarde o temprano un movimiento en un lugar por acomodamiento puede tomar años para que eso tenga repercusiones. Entonces quiere decir que tarde o temprano pueden haber esos problemas. Otra cosa que también pasa es la facilidad de los medios de comunicación, que antes, bueno, se hacían las comunicaciones por telégrafo, ¿verdad? O por radio, y se ignoraban muchas cosas. Y entonces quiere decir de que los medios de comunicación, ahora con un teléfono celular pasa un desastre, le toma usted una foto y se la manda a todo el mundo. Claro, ahora usted lo puede ver en cualquier lugar del mundo, lo que antes solo se imaginaba. Pero en fin, o sea, yo sí creo que es importante porque la gente pues ahora asocia el terremoto y ahora viene el tsunami y se van creando esos niveles de ansiedad que obviamente no favorecen a una respuesta organizada y disciplinada en la parte educativa. Creo que algo en la parte educativa también es, digamos, que las instituciones de todo tipo hagan muchos simulacros de lo que, cómo se debe manejar una situación de estas. Yo creo que ahí es donde digo yo, si uno entiende que lo están educando para cómo reaccionar y qué hacer en caso de un desastre natural, no es juego, porque no es juego. Al momento en que una cosa ocurre, todo lo que usted practicó lo aplica. Es decir, de que todos saben qué papel jugar. Es decir, inclusive yo creo que se está haciendo bien en educar a los jóvenes, pero en un momento yo creo que las personas mayores a veces transmiten eso, pero lo transmiten distorsionado. Entonces, como que el joven o el niño lo toma a juego, no lo toma en serio, como que mi abuelito tan miedoso, pero no. Es decir, yo creo que se está haciendo bien. Se está haciendo bien en capacitar en las escuelas
Y no solo en los aspectos de los desastres, sino que otros aspectos que es necesario en la formación de las personas. Bueno, por ejemplo, cuando usted hablaba que este año, me decía, hemos tenido de todo, ¿verdad? Porque hemos tenido desde terremotos hasta hemos tenido los cambios climáticos en relación con la lluvia. Obviamente en la lluvia entra, por ejemplo, la reforestación, la no depredar nuestras cuencas, no deforestarlas, etcétera. Pero todo eso es un conjunto de acciones que tienen que tomarse. Por ejemplo, usted mencionaba el frío. Ajá. Y hemos sabido que en finales del mes de noviembre ya se registraban temperaturas frías en áreas que obviamente lo son, como que Saltenango, Altiplano. Pero ¿cómo visualizan ustedes que va a estar el frío en este frío invierno que nos espera? Bueno, esperamos de que el frío se va a intensificar en el mes de diciembre y en el mes de enero, pero probablemente no alcancemos temperaturas extremadamente bajas. Pero el asunto que está sucediendo es de que van a haber más días fríos. Anteriormente teníamos un día frío, un pico de temperaturas muy bajas, un día. Pero ahora puede ser que el día persista, aún durante el día, las condiciones de frío. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso en cuanto a vestimenta, en cuanto a nuestros propios hogares. Entonces eso como que debemos irlo tomando en cuenta, que estamos viendo un cambio climático, pero que se altera de un año con otro. Tuvimos el año 2009, por ejemplo, muy seco. El año 2010 y 2011, extremadamente húmedos. El 2012, con una variabilidad de clima. Entonces, eso hay que entenderlo, que el cambio climático se está manifestando con la variabilidad del clima, que el cambio climático no es que vamos a pasar a ser completamente en sequía o vamos a pasar a tener inundaciones. Hay fenómenos que se están desarrollando con una secuencia más corta. Antes el fenómeno del Niño, por ejemplo, tenía un ciclo de 7 años. Y poco a poco se fue volviendo más corto. Al extremo, pues después 5 años, 3 años, y ahora ya está entre 2 años. Y pasar de un fenómeno del Niño, que es sequía o reducción de las lluvias, no sequía absoluta, a un fenómeno de la Niña. Entonces, que es la presencia de más lluvia o más incidencia de lluvias. Y entonces tenemos que la formación de las tormentas tropicales y huracanes cambia al extremo que han habido casos o años en que los huracanes tienen nombre porque llevan una secuencia de los nombres con el alfabeto, ¿verdad? Entonces A, B, C hasta Z. Pero llega un momento en que se acabaron los nombres. Con los huracanes con nombre. Comieron el alfabeto. Sí, se acabó el alfabeto y se tuvo que recurrir a letras del alfabeto griego, ¿verdad? Entonces es un indicativo que la variabilidad climática es evidente, que podemos pasar de las sequías a las inundaciones en un lapso de 1 o 2 años. Entonces eso tenemos que pensar en la adaptación. Adaptarnos al cambio climático, la agricultura, saber la agricultura qué sembrar o cómo responder en un año seco o responder en un año extremadamente húmedo, porque tanto produce daño a la agricultura el déficit o mucha lluvia. No, pues en realidad es un panorama que yo creo que lo que nos debe hacer ver es que necesitamos prepararnos, educarnos, adaptarnos. ¿Cómo está el INSIGUME en su capacidad en este momento en cuanto a recursos, equipo, etcétera? Bueno, hemos avanzado bastante. Tenemos ahora, por ejemplo, 31 estación meteorológica automática, equipo nuevo, y 30 estaciones hidrométricas. Ese fue un gran paso, pero nos hace falta más equipo. Entre ellos necesitamos instalar
una red sismológica nacional grande, que cubra todos los lugares en donde pueda haber actividad sísmica. Y menciono esto porque, por ejemplo, no solamente pensemos de que tiembla en la costa del Pacífico o tiembla en el altiplano, ha temblado en el área de Chiquimula, ha temblado aquí en el área de Santa Rosa. Es decir, que tenemos que cubrir el territorio nacional para tener una buena capacidad. Y también el monitoreo de los volcanes. Es decir, necesitamos monitorear apropiadamente los volcanes. Está en proceso, ya casi en que se va a venir el equipo para la red sismológica nacional. Nos hace falta un grande instrumento para el meteorólogo, que es un radar meteorológico tipo Doppler. Hemos tenido algunos problemas para la adquisición, pero creo que hay muy buena voluntad para adquirirlo. Creo que eso nos llenaría un espacio bien grande con respecto a lo que es la prevención con los fenómenos hidrometeorológicos, ya que un radar nos daría una gran amplitud para monitorear cuando un fenómeno se acerque al país. Muchas gracias, Eddie. Mire, ya estamos a punto de terminar. ¿Qué mensaje final usted quisiera dejarle a los guatemaltecos? Bueno, yo creo que ante todo, primero, confianza en sí mismos. Segundo, sería que apoyen a las autoridades y se vuelvan exigentes también con sus autoridades para las medidas de mitigación. Y también que se dé un gran impulso a la educación contra los desastres. Eso es muy importante. Por ejemplo, si una persona, un niño, crece sabiendo qué es o cómo manejar un desastre o cómo es un desastre, cuando crezca y sea una autoridad, va a tener pleno conocimiento. Va a tener un conocimiento. Ingeniero, pues le agradecemos muchísimo que haya compartido usted con nuestra audiencia acá en Acción Positiva y que nos haya hecho estas últimas recomendaciones que son muy positivas. Así que muchas gracias a usted por haber estado con nosotros esta noche. A ustedes que nos han acompañado, pues nos hemos enriquecido con este conocimiento y experiencia que nos ha dado el señor director del INSIBUME. Les recomendamos seguirlas, les recomendamos verdaderamente trabajar coordinadamente y nos vamos a tener que ir. Así que muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.